En el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya tenemos hoy el gusto de estar conversando con Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y los motivos que nos traen hasta aquí, justamente a la sede del PIT-CNT, es conversar, saber cuáles son las expectativas que tiene el movimiento sindical con respecto a los cambios que se avecinan, algunos que ya se procesaron el sábado 15 de febrero, ya que asumió la 50ª legislatura, y las que sobrevendrán luego del 1 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno encabezado por Yamandu Orsi y Carolina Cose. Milton, gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, al contrario, un placer, un saludo a la audiencia, a ti, y bueno, como tú decías, el movimiento sindical, los gremios, la dirección del PIT-CNT, ve con enorme expectativa a lo que es la instalación de un nuevo gobierno en el país, que por un lado es el orgullo de que estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, es decir, no ha habido en la historia del país un tiempo tan largo de que podemos afirmar cada 5 años, bueno, con el voto, las libertades, la democracia. Sobre todo para algunos, como en el caso mío, también supimos vivir y fuimos los años oscuros y embromados de lo que fue la dictadura. Entonces, primero la expectativa de una asunción de un nuevo gobierno, de los 40 años de la vuelta a la democracia, y naturalmente siempre la asunción de un nuevo gobierno genera una expectativa en la población que lo votó, la gente que respaldó, si de una forma u otra todos tenemos expectativas grandes. Yo diría que en este caso con una expectativa doble, quizás, por las características del gobierno que va a asumir, por el talante del presidente que fue electo, donde se abrigan esperanzas grandes de que Uruguay pueda iniciar una era progresista de desarrollo de equidad, de desarrollo de condiciones mejores de trabajo, de salario y de realidades que vive el pueblo uruguayo bastante compleja. Entonces, estamos cerrando una etapa de 5 años que no fueron fáciles, desde una pandemia hasta algunos procesos de la administración que se retira, recortando algunos beneficios, recortando algunas libertades y todas esas cosas bueno, generan nuevas expectativas. Entonces yo te diría que estamos ansiosos, expectantes y con la disposición de hacer el esfuerzo grande para que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno nos va bien a todos. Entonces, por ese lado nosotros aspiramos a que efectivamente la expectativa es grande. Tú dices, nos va bien a todos, sin embargo, parece que no todos, porque hubo sectores del empresariado que reaccionaron ya en lo previo cuando suponían quién iba a ser el ministro de Trabajo y luego cuando se confirmó eso y luego con situaciones que se han dado en distintas empresas, ¿no? Yasaki, por ejemplo, es tal vez de lo más claro, pero también la empresa Isusa en estos momentos que está generando allí una situación complicada, también los frigoríficos, algún frigorífico. ¿Cómo se conjuga eso entonces? Bueno, yo diría como separando las cosas, ¿no? Una cosa es la actitud o la respuesta de algunas cámaras empresariales, algunos agentes empresariales, como abriendo el paraguas o como tratando de marcar un poco la agenda y diciendo que, bueno, que aquí estamos nosotros. Eso no me parece mal, me parece que es la lógica de lo que es cuando yo asumo un nuevo gobierno. También nosotros fuimos a la Casa de Gobierno el otro día, o a la casa donde se está haciendo la transición. Tuvimos una reunión con Orsi y con su equipo y planteamos también nuestras inquietudes, nuestras demandas, hicimos propuestas, cuáles son lo que nosotros aspiramos, lo que nos parece que son las cosas mejores,
Entonces, por un lado, eso me parece normal, hace el juego de la democracia, que no quita que sigamos teniendo la expectativa que tenemos. Otra cosa es la situación compleja que hay con algunas industrias, que se debe a problemas también estructurales del Uruguay. Los problemas de Yasaki o de algunas otras de las empresas no solo es el problema del cambio de gobierno, aquí hay problemas estructurales que tienen que ver con la política económica, que tienen que ver con el grado de competitividad que tiene Uruguay en la región y con lo que significa realidades en el Mercosur distintas. Pero se le adjudica a los sindicatos muchas veces esos perjuicios que le generan las empresas, la competitividad. Yo creo que son muy pocos los que dicen eso. Yo trato de no hacer centro en esas cosas porque, primero, que no es así, segundo, la empresa Yasaki dijo que no tenía que ver los temas laborales. Es decir, son opiniones que me parece que son de muy escaso valor. Ninguna empresa se va si no tiene una rentabilidad mayor en otro lado. En la competitividad, ¿qué es cuando hablamos de la competitividad? La competitividad es qué renta tengo yo, qué ganancias tengo, si estoy acá o estoy en otro lado. Y bueno, está claro que con las condiciones que existe hoy en Paraguay, para una empresa de estas características, es mucho más rentable Paraguay. Entonces no tiene que ver si acá el sindicato se llama UNRWA o se llama SUNC o se llama FUESI. Es decir, caer en ese tipo de discusiones me parece que no ayuda. Nosotros, por ejemplo, el principal planteo que le hicimos al gobierno es que queremos construir y ser partícipe de que el Uruguay construya una estrategia nacional de desarrollo para resolver estos problemas de fondo. Es decir, ¿qué quiere Uruguay hacer en los próximos 10, 15 años? Y para eso poder sentarnos en una mesa, los trabajadores, los empresarios, el gobierno, otros sectores sociales, el Parlamento, y podamos construir una estrategia nacional de desarrollo. Alguien me puede decir, bueno, Milton, pero eso es a mediano plazo, yo tengo que resolver hoy la pobreza infantil. Bueno, yo creo que son las dos cosas. Tiene que haber una agenda, y se lo planteamos al gobierno, una agenda de corto plazo para atender algunas realidades como la seguridad, por ejemplo, y también es imprescindible una estrategia a mediano plazo porque tenemos un problema de fondo. Si Uruguay no logra crecer a una tasa arriba del 2, 3%, no hay perspectiva de posibilidades de desarrollo o de avanzar. Y Uruguay en los últimos 10 años creció a una tasa del 1%. Entonces, ahí tenemos, si nosotros no vamos, avanzamos en eso, lo otro tiene enormes dificultades. Entonces el Uruguay necesita crecer, necesita distribuir con equidad y necesita atender urgencias muy grandes, como por ejemplo la pobreza infantil. Yo me siento tentado de preguntar, bueno, ¿cómo se logra eso? Pero mejor vamos a preguntarlo de otra manera. ¿Qué tiene para aportar el movimiento sindical en ese sentido? Nosotros creo que tenemos mucho para aportar. En primer lugar, porque somos los trabajadores. No hay somos la representación de los trabajadores. No hay ningún escenario posible de desarrollo de un país sin la participación de los trabajadores. Es impensable. Yo te diría, no solo de los trabajadores, es decir, yo estoy de acuerdo en eso, porque también es impensable sin la ciencia, sin los estudiantes, sin los otros sectores sociales, sin los empresarios. Ahora, sin los trabajadores no, es muy difícil. Entonces, primero, yo creo que somos una parte insustituible de la sociedad. Segundo, que tenemos antecedentes históricos de aportar, incluso en los momentos más difíciles del Uruguay, el movimiento sindical, los trabajadores, fuimos capaces de aportar. Tercero, creo que nosotros tenemos aportes para el movimiento, un país de estrategia de desarrollo, diversificación de la matriz productiva, inserción internacional, compras públicas, reducción de la jornada de trabajo, una mayor distribución, avanzar en la productividad. Es decir, en todas esas cosas tenemos avance y tenemos trabajo. Creo que lo importante, yo creo que es un factor que este gobierno que se va no lo ha hecho, y yo apuesto que el gobierno de Orsi trabaje en esa dirección, es decir, convocar a una mesa nacional que nosotros podamos sentarnos con todo eso, y decir, bueno, el Uruguay, ¿cómo se puede desarrollar? Uruguay puede aportar en muchas cosas, ¿no? Es decir, definir, por ejemplo, Uruguay tiene fortalezas en algunos sectores de la economía, bueno, desarrollémoslo. Tiene fortalezas en algunos sectores de formación profesional, hagámoslo. Tenemos después resolver problemas de agujeros negros que tenemos.
El otro día estábamos trabajando con la situación de la frontera. La frontera de Uruguay, sobre todo la frontera seca, más del 50% del trabajo que existe es informal, es el negro, como se dice. Sí, eso es un disparate, es un drama. Entonces hay cosas que hay que atender. Creo que el movimiento sindical puede aportar desde su visión, con nuestra independencia, claro, si nosotros no vamos a hacer, yo qué sé, el seguidismo, pero vamos a dar nuestra opinión y vamos a contribuir. El movimiento sindical está dispuesto a contribuir, que es mucho más que eso que a veces se dice, bueno, yo lo que está bien lo voy a apoyar y lo que está mal lo voy a criticar. Eso es una actitud que para mí es una actitud de pereza ideológica, es decir, que yo me ponga en un balcón y pase una comparsa y diga, esta me gusta, no, esto que viene no, es decir, pero sin un compromiso. El movimiento sindical está dispuesto a más, va a criticar, porque el supuesto que tiene, va a pelear en algún caso, va a pelear, tendremos conflicto, pero si nosotros logramos, con el gobierno que asume, llegar a 4 o 5 grandes acuerdos nacionales para los 5 años, el movimiento sindical está dispuesto a transitar un camino de 4 o 5 grandes acuerdos que no nos resuelva todos los problemas, pero que resuelva las urgencias. Y por eso te decía, el desarrollo, la pobreza infantil, el tema de la seguridad, el tema de las condiciones de trabajo y los problemas de la frontera. Si nosotros fuéramos capaces de esos 4 o 5 temas poder acordar a nivel nacional, estaríamos dando un paso gigantesco para que suceda una cosa, para que Uruguay no entre en un proceso de alternancia, sino que se pueda generar una etapa, es decir, un ciclo de avances progresistas, y no que estemos cada 5 años yendo para arriba y para abajo, es decir, desde un modelo progresista, después viene un modelo conservador, un modelo progresista, un modelo conservador, y siempre estamos en el mismo punto. Uruguay necesita iniciar un desarrollo estratégico incluso para más de los años que a mí me quedan de vida. Y creo que para eso tendríamos que avanzar en estas cosas. Eso habitualmente se les llama políticas de Estado. Tú preferís no mencionarlo así, me parece. Yo trato a veces nosotros nos quedamos atrapados en la historia. Por ejemplo, yo en algunos lugares me dicen, vamos, eso es un pacto. Ay, pacto no, porque nosotros somos independientes. O alguien me viene, los más viejos me hablan del pacto de la Moncloa, que fue una de las salidas de la dictadura española y que la mayoría, los viejos, solo conocemos eso. Y bueno, no le pongamos nombre, no es pacto. Es una política de Estado, y bueno, capaz que es muy... Yo digo, ponernos de acuerdo en estas cosas. Si yo construyo algunas cosas, yo creo que estamos avanzando y bueno, no etiquetemos, como tú recién me preguntabas, que algunos empresarios, sí, pero yo prefiero hablar con los empresarios que nos dicen eso, y que hay muchos también, que tenemos relaciones, y yo quiero avanzar con ellos también, porque el Uruguay no sale tampoco sin los empresarios. Y en ese encuentro con el futuro gobierno que asumirá el 1 de marzo, ¿hubo acuerdo en estos puntos? Bueno, yo creo que nosotros tampoco fuimos con la idea de ya decirle, oye, mira, hace esto que nosotros decimos y si no hace esto, nosotros vamos a hacer tal cosa. Lo que nosotros le planteamos, fortalecer la institucionalidad. ¿Qué significa? Si nosotros, en la Estrategia Nacional para el Desarrollo, queremos que se conforme a algo, una institucionalidad, es decir, donde podamos empezar, y que el gobierno, que es el que tiene que facilitarnos, convoque a eso. Y ahí pondremos, los empresarios vendrán con su librito, nosotros iremos, es decir, iremos bien. Se dijo de que hay que integrar, le pedimos, bueno, el diálogo sobre la seguridad social, que es un tema que la política del gobierno o las propuestas del partido que ganó, del Frente Amplio, está incluido el diálogo sobre seguridad social. Bueno, instalemos el diálogo. ¿Cómo va a ser ese diálogo? Sobre el aspecto de la seguridad social y de las prestaciones, ¿o se va a discutir todo el tema de la protección social? Porque si yo hablo de protección social tendría que hablar desde el inicio del niño que nace, o incluso antes, hasta que nos va. Bueno, ¿es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se va a desarrollar? Queremos buscar en implementación. Entonces le dijimos, institucionalizamos la estrategia,
institucionalicemos la seguridad social. Demos gobernanza a los consejos tripartitos superiores de salario. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el Consejo Tripartito Superior de Salarios Públicos, Privados, discutan todas las condiciones de trabajo. Discutan salario, categoría, productividad, rebaja del horario, es decir, toda la lista. Y démosle importancia. Ahora, como pasó en estos años, si eso no se prioriza y si el Estado no juega un papel determinante, bueno, entonces, ¿cuál es que le pedimos? Bueno, el compromiso para eso. Compromiso para instalar determinadas cosas. Y después en la cancha iremos viendo qué cosas podemos acordar. Esas son las cosas que nosotros le planteamos a Orce y a su equipo el otro día cuando estemos. Y a partir de ahí abrir otras cosas. Por ejemplo, el salario. El salario está bien que se mantenga el poder adquisitivo de los salarios, lo primero. No puede ser que en 5 años acá se plantee no mantener los salarios. Pero si la economía crece, es decir, por ejemplo, este año la perspectiva da que la economía va a crecer arriba del 2%, entre 2 y un 3%. Bueno, si crece un 2 por 3, tu salario, el de él, el mío, sí, tiene que crecer eso. ¿Y es solo salario o ahí entra también el tema de la reducción laboral, del horario laboral? Yo creo que eso es todo un debate. Es decir, acá muchas veces se plantean muchas cosas para después no resolver nada, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de la reducción de la jornada tiene base múltiple, es decir, tiene que resolverse de muchos lados. ¿Tiene que ser por sectores? Sí, son realidades distintas. Es decir, hoy un sector de alta tecnología no es el mismo el trabajo rural o el trabajo. Ahora, en algún momento también tiene que una ley que empareje, como en 1908 se emparejó la ley de 8 horas. Es decir, tiene que ser una mezcla de cosas. Ahora alguien dice, no, pero la reducción de la jornada tiene que ser por sectores. Digo, puede ser por sectores, pero no inhabilita que haya una ley. Es decir, entonces, ahí avanzar. La productividad. Todo el mundo habla de productividad, tenemos que ser más productivos, un montón de cosas. Bueno, empecemos. Definamos qué sectores, cuáles son los lugares estratégicos que podemos y avancemos. ¿Qué pasó en estos años? Hubo escasa voluntad de eso. Las plataformas, las nuevas tecnologías. ¿Cómo van a ser las relaciones laborales ahora que tú trabajas en tu casa y no estás en contacto con nadie? Dicen que eso es mejor porque estás con el perro al lado, le cambias los pañales a tu hijo, y eso termina siendo una cosa negativa porque trabajas más horas, no tenés protección social, un montón de cosas. Es intolerable que en Rivera el 60% trabaja en negro. Entonces, todas esas cosas habría que avanzar. Y eso también implica, me imagino, una discusión a la interna del movimiento sindical, ¿no? Y eso tampoco es fácil. Bueno, no hay cosa fácil en todo esto, ni para un lado ni para el otro. El movimiento sindical tiene que hacer también una transformación. El movimiento sindical tiene una estructura que tiene más de 50, 60 años, que se hizo a imagen y semejanza de la ley de Consejo de Salario. ¿En qué sentido? En el año 40 se resolvió que la negociación colectiva era por rama, por sector. Entonces los sindicatos pasaron a ser sindicatos por sector. Entonces tenés la prensa. ¿Por qué se forma? Porque la negociación es por sector. ¿Por qué se forma la construcción, el ZUNCA? Porque la negociación es por el ZUNCA, por sector. Entonces, eso está bien. Ahora los sectores han cambiado, las características son distintas. Y hay más movilidad también. Hay más movilidad. Yo antes entraba a una fábrica, trabajaba en Alpargata y me entraba con 18 años y me iba con los pies para adelante, y a los 50 años me regalaban el reloj y me regalaban el CD. Bueno, eso ha cambiado, hay más movilidad, hay una deslocalización que se llama del trabajo, es decir, ya el trabajo se hace en muchos lados, no solo en un lugar. Bueno, hay cambios también con los avances de la tecnología, la inteligencia artificial, hay muchos casos. Entonces hay cosas que tienen que cambiar. Yo tengo que dejar de que mi sindicato tenga una cabeza que, por ejemplo, yo solo afilio a los sindicatos, a los trabajadores que están en planilla. A los que trabajan por su cuenta, no, son unipersonales. Y parece que fueran patrones, por favor. O sea, acá ha habido discusiones, y tenemos todavía discusiones, por ejemplo, los trabajadores de plataforma.
o me van a decir que el trabajador de Uber es un patrón. Por favor. Entonces todas esas cosas hay que verlas y el sindicato tiene que adentrarse a todo eso. Y tiene que encontrar formas de negociación nuevas. Por ejemplo, yo tengo una cadena de valor. Te voy a poner un ejemplo de una cadena de valor que es fácil de entender. La cadena de valor láctea. Yo tengo ahí, desde el peón rural del tambo al reponedor en un supermercado. Y de ahí me pasan 6 o 7 trabajadores en cadena. El trabajador del tambo, el trabajador de la industria, los repartidores, el del supermercado y también, es decir, el de la góndola. Ahora, no hay ninguna, habría que encontrar caminos de encontrar que esa cadena de valor tenga algunos puntos que pueda coincidir. Sin ir más lado, eso significa consejos de salarios con mayores elementos. Te pongo tu sindicato, la prensa. Tiene dividido por sectores, no tiene un punto en común porque el consejo para arriba funciona poco, tiene laudos departamentales todavía. Es decir, entonces yo creo que este es un buen momento para que los consejos salarios recuperen un protagonismo y discutan todas esas cosas, además de las condiciones de trabajo, etcétera, que tiene que haber en cada lado. Todo esto también me lleva a otra consulta y es, yo no sé si hoy en día los trabajadores y trabajadoras tienen tan clara la importancia de pertenecer a un sindicato. Y yo creo que no cuesta, porque el pensamiento dominante, lo que se llama en filosofía la ideología dominante, es una ideología individualista. Yo ensalzo todas las cosas en base a que todo se resuelve en mi vida con mi esfuerzo personal. Por eso yo no soy un trabajador independiente, soy un emprendedor, es decir, le cambio el rótulo. Yo voy a mejorar mis cosas y yo me rompo el lomo y lo hago. Nadie me va a venir a resolver nada. Esa es una cultura, es un problema mucho más allá de las condiciones de trabajo. Entonces, estos cambios también tienen necesidad de batallas culturales y batallas ideológicas, de que no es posible, que yo tengo que comprender que mi destino va a estar muy dependiente de lo que yo pueda hacer en mi colectivo. Eso que decían por ahí los filósofos en algún momento es el ser humano y sus circunstancias. Entonces ahí puede ser que se dé. Entonces estamos en una sociedad donde se visualiza que solo me salvo o mejoro o si yo resuelvo los problemas. Cosa que en parte es cierta, pero no solo eso. Y si eso no logramos imponerle otra lógica, otra cultura, esa es la diferencia quizás con la generación mía. Por ejemplo, yo en mis años de jóvenes tenía la utopía de transformar una sociedad y vivir en un mundo de rosas y de panes y de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, hay que trabajar en eso, sí. No nos quedan muchos minutos de acuerdo a lo que habíamos pactado. ¿Cuál sería entonces la síntesis de esta charla? ¿Cómo podríamos sintetizar cuál es la expectativa que fue el tema con el que arrancamos a conversar? Y yo creo que hay una enorme expectativa. Tú lo decías al principio, hay expectativa, hay ganas, hay entusiasmo en la gente, hay un cambio. Es decir, todas esas cosas yo creo que es lo más importante. Y esa expectativa es porque la gente ve, o los lugares se ve, como que es posible mejorar y cambiar algunas cosas. ¿Esas expectativas son solo con el gobierno o también con el Parlamento? Yo creo que las expectativas son de la sociedad en su conjunto. Yo creo que hay expectativas en su conjunto. El Parlamento es una caja de resonancia también de la sociedad y yo estoy convencido que el Parlamento, es decir, se va a sumar a una cosa, es decir, o si la genera también ese. Además, se ha dado una cosa interesante, yo hacía mucho que no lo veía. Muchos dirigentes sindicales en el Parlamento. Sobre todo más jóvenes, es decir, hay una renovación generacional. Más que eso, una renovación generacional. Te pongo un ejemplo porque a mí me pasó, uno por los años
conocí todos teléfonos. Yo ahora tengo que agarrar y hacer una agenda nueva, porque la mayoría de los teléfonos que tengo acá hicieron caducidad. Es decir, tengo que poner ahora otros nuevos diputados, nuevos senadores, decir, una agenda nueva. Que los dirigentes sindicales siempre tenemos eso para hablar con fulano, con Mengo. Y bueno, ahora hay mucha gente nueva, por suerte. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, muchas gracias por este rato para el portal de la Asociación de la Prensa. No, un saludo para todos los compañeros y a las órdenes, como siempre.